Y así justamente le vamos a decir a Harvey Weinstein: te felicito, que bien actúas. Parece que su actuación de la víctima le quedó bien, porque el juicio que se le hizo desde el 2020 pues por violación y por abuso hacia muchísimas mujeres en la industria cinematográfica parece que fue anulado, y eso le está costando bastante caro, por lo menos en las redes sociales, porque la gente está usando el hashtag #MeToo, que de hecho fue cuando empezó todo este movimiento del #MeToo, precisamente por Harvey Weinstein, que pues bueno, se sabía que abusaba de mujeres, de niños, y bueno, toda una locura. De eso vamos a hablar en un rato, pero antes vamos a adentrarnos en el mundo pues de la salud. Hoy hablando de esos miomas o esos, ¿cómo era que le decíamos? Fibroma uterinos, sobre todo pues información útil para las mujeres en nuestra sección de salud. Y bueno, aquí estamos con la doctora favorita, Carla Olivera. Bienvenida, Carlita. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Felicísima de la invitación y de poder hablar un poquito con nuestras mujeres acerca de precisamente de esto. Porque es un tema súper común y les causa muchísima curiosidad acerca de la miomatosis uterina, o lo que es lo mismo, los fibromas, los fibromiomas. Son varias nomenclaturas, varios nombres para las mismas patologías. Funciona igual, ¿ok? ¿Qué son? Sí. Es un crecimiento, es importante decir que hay fibromas en varias partes del cuerpo, o sea, se puede desarrollar porque es un crecimiento anormal de las fibras musculares lisas, pero en este momento vamos a hablar del fibroma uterino o el mioma uterino, ¿ok? La miomatosis en el útero, o lo que otras mujeres conocen como matriz. Es un crecimiento acelerado de esta fibra muscular lisa y cierta cantidad de tejido conjuntivo, que es de las patologías más frecuentes en la medicina. De hecho, es de los tumores, dentro de los 3 tumores benignos más comunes en la raza humana. Oh. Aquí en México, de hecho, cada 10 mujeres, 7 han padecido o padecen fibromatosis. Wow, Padecen o sea, miomas uterinos. es un número altísimo. Altísimo. Es muy alto. Ahora, doctora, ¿qué características o qué síntomas puede presentar una mujer que tenga? Para que sepa, mira, los síntomas van a variar en dependencia de la localización que tenga esos fibromas. Porque los fibromas pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Okay. Y el tamaño y la localización de estos fibromas van a contribuir mucho, va a provocar distintas sintomatologías. Okay. Como por ejemplo, hay 3 tipos fundamentales de fibromas. Están los submucosos, que son los subserosos, y los intramurales. Los submucosos, por ejemplo, son los que llegan a desplazar el endometrio. Recordemos que el endometrio es la capita más interna que tiene nuestro útero, es la capa que se decama con cada menstruación y es donde se implantan los embarazos. Okay. En cuanto a los intramurales y los subserosos, varía la sintomatología. Por ejemplo, en estos submucosos que tienden a desplazar este endometrio son las pacientes que presentan sangrados. ¿Cómo van a ser estos sangrados? Los sangrados por lo general son irregulares, se llama hiperpolimenorrea o menorragia. Menorragia cuando presentan un sangrado fuera de la menstruación, no coincide con la menstruación. Como que no te toca todavía. Exacto, y viene ese sangrado. Y la hiperpolimenorrea, que se refiere a este sangrado que sí corresponde con la menstruación, pero dura más de lo que debería. Y en cuantía de sangrado es muchísimo más de lo que te corresponde. Abundante, muy abundante y dura muchos días. Y entonces son estas pacientes que tienen muchas de las veces compromiso hemático. ¿A qué nos referimos con compromiso hemático? Estas pacientes que tienen anemia por los sangrados prolongados. Ya. Esa es una de las sintomatologías. Es importante decir que el 30% de los fibromas son asintomáticos. Se pueden descubrir en consulta, haciendo un ultrasonido de rutina, y descubres que tienes un aumento de volumen, que son benignos. Solamente el 1% de los fibromas llegan a malignizarse. Ok. Entonces, por lo menos ahí exacto, pueden estar un poco más tranquilas, y que existen factores de riesgo que nos hacen más predisponentes a padecerlo. Perfecto, eso está bueno. No significa que necesariamente porque tenga alguno de los factores de riesgo vaya a presentar fibromas uterinos o miomatosis, pero pues ya uno tiene como que el signo de alarma, ¿no? Sí. Para saber.
Es curioso, pero es más frecuente en la raza negra. Tiende a ser más frecuente los fibromas en la raza negra. En las pacientes que han tenido una menarca precoz, es decir, aquellas menstruaciones que han ocurrido antes de los 9 años, o una menopausia tardía, aquella menopausia que llega después de los 55. ¿Y por qué? Porque la miomatosis uterina es dependiente de hormonas, por tanto y demás. Si yo, estrogénicas, si yo menstruo antes de los 9 años y me mantengo tantos años con menstruaciones y la posmenopausia es tardía, o sea que me mantengo más tiempo con la menstruación, significa que estoy más expuesta a estrógenos. Estoy más expuesta a estrógenos, lo que significa que tengo más factor de riesgo de desencadenar estos fibromas. ¿Ok? Además de esto, por ejemplo, una alimentación que no sea tan balanceada, estas pacientes que tienen alto consumo de carnes rojas, de jamones, tienen un factor de riesgo mayor a presentar fibroma uterino. Ahora, hay factores que nos protegen, o sea, factores protectores de las miomatosis uterinas, como por ejemplo aquellas pacientes que son multíparas, o sea, que ya han tenido varios niños, aquellas que tienen una dieta saludable, es decir, que ingieren varios vegetales y frutas, sobre todo los cítricos. Constituye un factor protector súper importante. Entonces, ¿qué otra sintomatología pudiera tener esa paciente además de sangrado? Si la tumoración es muy grande, si alcanza tamaños considerables, recordemos que anatómicamente por delante tenemos la vejiga del útero y por detrás tenemos considerables. En la pared anterior del útero me va a comprimir la vejiga. Por tanto y demás, esa paciente puede tener síntomas urinarios. Como que muchas ganas de hacer pipí, exacto. infección. O la sensación de vaciado incompleto. Voy al baño, hago pipí y aún así siento que todavía tengo la sensación de ir al baño. Eso es uno. Y si por ejemplo estuviera en la parte posterior, en la cara posterior del útero, con diámetros igual considerable, pudiera estar comprimiendo intestinos y recto, lo que significa que pudiéramos tener estreñimiento y problemas para ir al baño. Entonces, ya por ahí las pacientes pueden saber. Hay pacientes que... Es una alertita. Exacto. Hay pacientes que lo dejan pasar, no es lo más común, pero puede ocurrir, que dejan pasar el tiempo y esos fibromas alcanzan diámetros súper considerables. 12, 13, 14 centímetros, lo hemos visto en el salón de operaciones, no es lo más común, pero sucede. Y entonces son aquellas pacientes que notan un aumento de volumen en el abdomen. Y entonces, claro, es precisamente por el aumento de volumen de ese útero a expensas de esos fibromas. ¿Okay? Ahora, doctora, una pregunta. En el caso de ser detectado que tiene estos fibromas, pero son benignos, ¿es necesario extirparlos o solo vigilarlos o qué se hace con ellos? En la mayoría de los fibromas, como hablábamos, el 99% son benignos. ¿Qué pasa? Que el tratamiento va a depender de muchos factores. Primero, teniendo en cuenta la edad que tenga la paciente. Segundo, si tiene paridad satisfecha o no. ¿Qué significa eso? Si tiene hijos vivos o si desea tener más hijos, va a depender nuestro tratamiento. Porque no es lo mismo una paciente que tenga, por ejemplo, 35, 36 años, que tenga fibromas uterinos, tenga su paridad satisfecha, no desea más hijos y digas, bueno, pues el tratamiento ideal siempre va a ser el quirúrgico, siempre va a ser extirpar. Existen medicamentos que pueden disminuir el tamaño de esos fibromas y disminuir la sintomatología. Análogos de la GnRH, antagonistas, anticonceptivos orales no disminuyen el tamaño, pero mejoran la sintomatología de los fibromas, pero no desaparecen. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Pero, ¿y por qué o qué relación tiene esto que menciona de si tiene ya hijos o si está satisfecha ya como en esta parte, ¿no?, de tener o no hijos con la cirugía? El problema no es la cirugía, el problema es que el tratamiento ideal siempre va a ser quirúrgico, siempre va a ser extirpar el útero. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo proponerle a una paciente que no tiene hijos retirarle la matriz, porque tú le estás quitando la posibilidad de paridad futura, de tener hijos. O sea, para quitarlos hay que quitar la matriz. Claro. Muchas veces, existen otras veces en dependencia de la localización de la tumoración y del tamaño que podemos extraer solo el útero. O sea, perdón, solo el mioma, que no se llama histerectomía, se llama miomectomía. O sea, solo le quito la tumoración y se queda ahí la matriz, se queda ahí el útero, pero depende mucho de esto, de la edad de la paciente y de su paridad. Bueno, pues de hecho tenemos una pregunta que me parece súper interesante. Dice, buenas tardes, mi nombre es Mirna. Buenas tardes, Mirna. Felicidades por el programa, las dos son muy bellas. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Mi pregunta es para la doctora.
Puedo padecer miomatosis aún cuando tengo 50 años y a veces tengo sensación de ir al baño para hacer pipí, pero solo es una sensación. Ok, no necesariamente. La sensación constante de ir al baño, el tener muese vesical, significa que tenemos fibroma. Ojo, puede ser a otras patologías asociadas como infecciones urinarias. Ahora, sí pudiera estar relacionado, honestamente. Lo que pasa es que todo depende si esa paciente todavía está menstruando, si tiene algún otro síntoma asociado. Siempre se recomienda que vayan a consulta. Ya. Porque en consulta, Mirna, podemos aclarar, pues, además, o sea, para hacer un diagnóstico hacemos un examen físico, vemos si ese útero está aumentado de tamaño y hacemos, o sea, el gol estándar de el diagnóstico va a ser un ultrasonido, Ya. casi siempre endovaginal, y ahí se ve si hay fibroma, el tamaño del fibroma, si desplaza endometrio o no, la localización exacta, si es uno o son varios, y entonces se propone tratamientos, pero sí pudiera estar, o sea, sí pudiera tener con 50 años fibroma uterino. Ya, o sea, sería cuestión de ir, checarse individualmente para que ahí te hagan el Claro. estudio, te digan qué pasa, qué está sucediendo, ¿no? En esa Exacto. zona y Que- ya un tratamiento. Ahora, doctora, otra pregunta. ¿Qué? Porque bueno, ahora hablaba de el ultrasonido. Exacto. ¿Solamente es eso lo que se necesita para ver si hay una miomatosis? Cuando hacemos el examen físico, primero hacemos una historia clínica detallada para recoger estos factores de riesgo, ver si la paciente tiene predisposición a presentar, porque incluso hay un factor de riesgo que es los antecedentes familiares. O sea, se ha reconocido que hay un antecedente genético. Madres, abuelas que han tenido fibromas uterinos nos hacen más propensas a padecer. Después de hacer un interrogatorio súper detallado, recogiendo todos estos datos y los síntomas de la paciente, los síntomas nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico, muchísimo. Aún así, hay que hacer un examen físico y durante el examen físico general, pero sobre todo ginecológico, hacemos lo que llamamos tacto bimanual. Okay. Y ahí podemos apreciar las características de este útero, aumentado de tamaño, si lo sientes que se modifica la forma del útero, porque si hay varios y son en dependencia de su localización, modifica la forma de ese útero. Pero para hacer un diagnóstico certero, el ultrasonido endovaginal es exacto. Hay otros medios, o sea, existen, por ejemplo, la histeroscopía, que se introduce un histeroscopio por vagina con una camarita y se ve la localización del fibroma si es submucoso, Ya. e incluso nos sirve para extraerlo. Pero bueno, por lo general. Pero no es necesario. Te podría decir que se puede hacer un TAC o que se puede hacer una resonancia magnética. ¿Pero para qué? Pero no es necesario. Ya. O sea, no es necesario para hacer un diagnóstico de miomatosis uterina, no. Con una historia clínica detallada, un examen físico adecuado y además de eso, un ultrasonido endovaginal es súper, pero basiquísimo para hacer un diagnóstico. Excelente. Y no es necesario hacer estudios más caros ni extensivos. Ay, qué bueno saberlo, porque bueno, si por ahí hay alguien que ya tenga un tiempo sin visitar al ginecólogo, a la ginecóloga, pues bueno, estaría bueno por ahí irse a checar. Nos llega otro mensaje, doctora, rápidamente le Claro digo que buenas sí. tardes. ¿Por qué sale el mioma? Es una pregunta. ¿Y si hay alguna edad específica donde pueda salir algún mioma? Esto lo pregunta Erika. Hola Erika, buenos días. Un placer poder responder tu duda. Mira, la edad exacta es un tumor benigno, crece a expensas de la musculatura lisa, con estos factores de riesgo que hemos hablado, pero la cuestión médica demostrada de por qué razón hay un crecimiento acelerado de esa musculatura lisa, aún en la actualidad no se conoce. Oh. Existen factores de riesgo, como yo decía, que nos hacen más predispuestas a padecerlo. Pero no sabemos Pero no, por qué exacto. aparece. Ahora, la edad es en nuestra edad reproductiva, es decir, desde nuestra primera menstruación hasta la perimenopausia o menopausia. Ese periodo, que es cuando tenemos una influencia hormonal, Ya. o sea, un componente hormonal, porque recordemos que dijimos hace un ratito que es un tumor que tiene causa hormonal, estrogénica, por una influencia de los estrógenos. Entonces, esta es la edad precisa desde nuestra primera menstruación hasta la menopausia. La edad reproductiva es cuando estamos más propensas a padecer fibromatosis, o sea, Ya. miomas uterinos. Ah, buenísimo, Es ahora sí. esa edad exacta. Pues bueno, Erika, ya sabes, no hay como una edad no sé, por decir, de claro. 30, 40, no. Desde la pero, primera menstruación. Pues por ahí a tener en cuenta. ¿Y qué? ¿Que nos llegó otro mensaje? Ah, otro más, dice. Hola, mi nombre es Lourdes. ¿El mioma puede dar problemas en el embarazo? Sí, hay un factor súper estricto entre la infertilidad y la miomatosis. Oh. Y además, porque pues recordemos que un tumor es un crecimiento acelerado, una masa en una estructura,
y deforma la cavidad muchas veces. Entonces, existe influencia de este fibroma en el embarazo y del embarazo en el fibroma. Por ejemplo, durante el embarazo se reconoce que al inicio puede haber un crecimiento de este fibroma y después se estabiliza en el segundo y tercer trimestre. Y muchas veces, en dependencia del tamaño y la localización de este fibroma, pudiera provocar en el embarazo, por ejemplo, un crecimiento anormal de ese feto, porque si tenemos este útero ocupado por un fibroma, vamos a suponer que está así, este es mi útero, aquí está el fibroma, este es el espacio que me quedaría a mí para que creciera ese feto. Lo está ahí. Exacto. Entonces, todo depende mucho de la localización que tenga el fibroma y del tamaño, ¿ok? Pero sí, hay influencia del fibroma con el embarazo. No significa que no nos podamos embarazar teniendo miomas uterinos, ¿ok? Ni significa que no podamos llegar a un embarazo a término, porque muchas veces los fibromas provocan parto pretérmino, o sea, antes de las 37 semanas. Incluso, especifico, no significa que no nos podamos embarazar con fibroma, ni que no puede llegar al término ese embarazo, ¿ok? Pero sí, con esas pacientes embarazadas con fibroma tenemos una red flag. Observación. Somos, exacto, con esas pacientes un poquito más estrictas. Perfecto. Doc, y ahora sí el último antes de la pausa. ¿Los miomas se pueden convertir en cáncer? Mira, solamente el 1% de los fibromas uterinos llegan a malignizarse, solamente el 1%. De hecho, la extracción de ese fibroma, el criterio quirúrgico es más por los síntomas que le provocan a la paciente y porque uno tenga miedo de que se malignice, ¿ok? Solamente el 1% llega a malignizarse dentro de las complicaciones de este fibroma. Ahora, esta pregunta es mía. Sí. Cuando uno detecta ya que hay un fibroma, ¿todos se tienen que estudiar, todos los fibromas? O sea, se tienen que hacer en laboratorio, tomar la muestra. Siempre que hacemos extracción de cualquier masa en el cuerpo, en cualquier localización, lo lógico sería enviarlo a anatomía patológica y estudiarlo. Que en el 99.9% de los casos nos vaya a decir que es benigno, no importa. Pero esa masa siempre se manda a estudiar en su totalidad para tener la certeza. Doctora, ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre que vengas, que nos ayudes a resolver dudas. Todas las que tengan siempre. Entonces, bueno, ya saben dónde contactarnos para hacerle muchas preguntas, todas las que quieran. A la doctora, ahora aprovechando que la tenemos aquí. Gracias siempre. Que tengan y vamos a una día. Pausa, familia pequeñita. Aquí tienen nuestros números, nuestras redes para que nos escriba, se contacte con nosotros y así poder traer y resolver todas esas cuestionamientos, ¿no?, que usted tiene por ahí en mente. Pausa pequeñita y continuamos con más aquí en Alégrate.